Vamos, hermanos, vamos a estar viendo nuestras Biblias como lo hemos anunciado en Éxodo capítulo 20 y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, el versículo 1 al versículo 3. La semana pasada estuvimos considerando Éxodo capítulo 19, hoy vamos a estar adentrándonos en lo que son los mandamientos del Señor. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, el versículo 1 al versículo 3, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pensando un poco en el tema que estamos abordando el día de hoy, iniciando ya con los mandamientos, tal vez no sé si ustedes recuerdan la época de colegio, el juramento a la bandera que hacíamos nosotros, el juramento a la bandera en 4 tiempos. Las izadas de bandera tenían siempre ese punto que muchos no han considerado, entre ellos yo. Y el juramento dice algo así como esto: juro a Dios, juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia, de la cual es símbolo una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. La comunidad debía contestar: si juramos, si así lo hiciéramos, respondía el que estaba indicando, si así lo hiciéramos, que Dios y la patria nos premien, y si no, que él y ella nos lo demanden. La verdad no había entendido lo que este juramento significa hasta que leí acerca del juramento a la bandera de los Estados Unidos. Ellos tienen eso muy metido en sus fibras. Y el juramento a la bandera de los Estados Unidos dice algo similar: juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Lo que este juramento y lo que incluso el juramento a la bandera que nosotros hacíamos indica es que como parte de una nación, quien hace el juramento comprende que se tiene una obligación para con una autoridad más grande que ellos. Se tiene una obligación para una autoridad que es más grande que ellos. Por eso dice Jen Wilkin: entendemos que estamos en sumisión a aquellos que decretan las leyes y por tanto a las leyes en sí. Y creo que por esto es que los norteamericanos tienen un alto sentido patriótico, un alto sentido y una alta estima por lo que su bandera representa y que a nosotros como nación nos hace falta. ¿Y por qué esto es relevante para el estudio que estamos haciendo hoy? Bueno, porque Dios demanda lealtad a su pueblo, a ese pueblo que ha liberado como autoridad más alta. Él demanda como autoridad más alta lealtad a su pueblo, a ese pueblo que ha liberado, siendo ese Dios y Salvador que ha dado su ley. ¿Y qué es lo que hoy estaremos estudiando en esta mañana al abordar el primer mandamiento y en este tiempo, en este estudio que estamos haciendo sobre los mandamientos? La semana pasada estuvimos considerando el contexto en el que fueron dados los mandamientos, Éxodo capítulo 19, y vimos ese lugar del encuentro y el Dios que había convocado junto al llamado al pueblo a prepararse, y esa escena aterradora que ellos tuvieron que contemplar cuando Dios descendió al monte, el monte humeante, el sonido, el temblor, todo eso impactando al pueblo, señalando a ese poderoso Dios, a ese santo Dios que hablaría su ley. Dios había anunciado a Moisés que hablaría a su pueblo. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras hablo contigo, y también para que crean para siempre. Eso es lo que Dios le ha dicho a Moisés para que se preparen a escuchar lo que está diciendo. Y es lo que va a pasar en Éxodo capítulo 20. El versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Allí está ahora Dios hablando a su pueblo y el pueblo es el que estaría ahora atento. Dios sería el mismo quien pasaría a hablar a su pueblo y el pueblo debía prestar atención. Toda esta experiencia es necesaria para que comprendan delante de quién están y las palabras de aquel que está hablando, por qué son importantes y que es necesario ponerlas en práctica. Eso es lo que indican esta introducción, este prefacio, un aspecto importante y un aspecto interesante de lo que nosotros podemos considerar acerca de los 10 mandamientos, es que estos no fueron dados en Éxodo capítulo 1. No sé si se han dado cuenta y no sé si lo habían analizado. Lo lógico sería que los mandamientos iniciaran en el capítulo 1. Pero Dios quiere mostrar la liberación
de lo que ha hecho, para luego mostrarle al pueblo cómo tienen que comportarse a partir de eso. El pueblo debe escuchar a Dios que los ha liberado. Y por eso los mandamientos se dan a la mitad del libro de Éxodo. La forma en que inician es un llamado a serles leales a Dios, a ese Dios que los ha salvado y que los ha liberado. Y por eso estos mandamientos requieren un tipo de conducta en razón a la obediencia que este pueblo le debía a Dios, a este Dios que está entrando en pacto y en relación con ellos. Este es un pacto que se está sellando. El verso 1, como les digo, podría ser considerado el prefacio de todo el pasaje, de todo el capítulo 20. Es Dios quien está hablando ahora y el pueblo tiene que estar listo para escuchar, porque estas palabras le pertenecen a Él y deben ser obedecidas. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Dios está hablando, deben escuchar. Y esa es una realidad de alguien superior que está hablando y que está entregando una ley que debe ser obedecida. Así como cuando hacíamos nosotros el juramento a la bandera, reconociendo una autoridad superior sobre nosotros, a Dios y a nuestra patria. Dios está diciéndole esto al pueblo: yo estoy hablando, yo soy la autoridad, deben prestar atención. Por eso, en este sermón, debemos considerar lo que esto implica para el pueblo. Dios es un Dios salvador. Y es el primer punto en este sermón que yo he titulado El primer mandamiento, un Dios y Salvador. Un Dios y Salvador. Vaya conmigo al versículo 2. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si hay varios elementos allí que son necesarios considerarlos, porque Dios está presentando a su pueblo. Él le dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Lo que Dios mismo está diciendo es que Él es el principio de todo. Pueblo de Israel, escuchen: yo soy Jehová tu Dios. La escritura de hecho inicia de esa manera. Génesis capítulo 1, el versículo 1, ¿recuerdan ustedes lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay otras versiones que lo señalan al contrario. Dios en el principio creó, colocando a Dios como el autor de todas las cosas. La escritura nos presenta a Dios como el autor, creador, propietario y sustentador de todas las cosas. Él se presenta como el supremo, el eterno, el autoexistente. Y es lo mismo que está hablando aquí Dios al pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor, yo soy el dueño de todas las cosas. Descrito en Apocalipsis 4:8 de la siguiente manera: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el eterno presente. Él es, el que era y el que ha de venir. Moisés escuchó estas mismas palabras cuando oyó su llamado. En Éxodo capítulo 3, el versículo 6 y el versículo 14 nos muestran a Moisés escuchando las palabras del Señor. De hecho, Moisés le pregunta: y cuando me pregunten los israelitas quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Y le dice: yo soy el que soy. Y tú dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado. Ahora aquí se está presentando: yo soy el Señor tu Dios. Aquel que Moisés escuchó en la zarza es el que ahora se está presentando al pueblo para hablarles estas cosas. No ha sido ninguno de los dioses de Egipto el que los ha liberado. Porque como lo hemos estado estudiando y como lo leímos y lo hemos estado leyendo también ahí en Éxodo, en nuestra lectura dominical, los dioses de Egipto han quedado muertos, han quedado destruidos al otro lado del mar. De hecho, el mismo faraón, su cadáver ahora está en el fondo del océano, como lo leíamos en esta mañana. Las palabras aquí no están por casualidad o sin razón, pues Dios le recuerda que sigue siendo el mismo Dios de la creación, el mismo Dios que se ha presentado a Moisés, es el mismo Dios que los ha liberado y es el mismo Dios que los está convocando para que escuchen. Yo soy el que se está presentando, dice la Escritura. Y ha hecho su oposición para decirle al pueblo que Él es verdadero, Él es el creador, el Dios del universo entero, el único Dios. No hay otro Dios fuera de mí.
Dios ha descendido porque ha escuchado el clamor del pueblo. En Éxodo capítulo 3, esas son las palabras que le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor del pueblo y he descendido para liberarlos. Por eso les trae a la memoria la historia de lo que ha hecho, de lo que no hace mucho tiempo había pasado. Yo te saqué, dice la Escritura, que te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de la tierra de Egipto. Y lo que está mostrando aquí es esa poderosa liberación de la que ellos fueron testigos. Y es Dios quien ha extendido su brazo, como lo leíamos ahí en Éxodo, quien extendió su brazo para liberarlos. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Ellos hicieron algo para alcanzar su liberación? ¿O para lograr su liberación? No. No hubo nada que ellos hicieran. No hubo ninguna contribución de su parte para esa maravillosa obra. Esto muestra la gracia de Dios. Nos enseña acerca de la gracia de Dios. Porque cuando Dios libera y cuando Dios salva, no lo hace por nuestras acciones, sino por su gracia y en fidelidad a sus promesas. Dios había prometido a Abraham que haría de él una gran nación, pero que esa nación estaría esclava en Egipto, pero que llegado el tiempo, él liberaría esa nación y la llevaría a la tierra prometida. Y allí está cumpliendo eso que le había prometido a Abraham. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Por eso les recuerda la condición en la que ellos estaban. ¿Qué es lo que dice la Escritura de su condición? El versículo 2 nos dice: de casa de servidumbre. ¿Saben lo que eso significa? Ellos eran esclavos, esa era su condición. No tenían libertad, no podían hacer lo que ellos querían. Estaban sometidos al faraón a construir sus ciudades. Pero esto tiene una implicación mucho más profunda, mis amados hermanos. Ellos no solamente son esclavos del faraón construyendo sus ciudades, sino son esclavos de los dioses de Egipto. Ellos debían rendir tributo a todos los dioses egipcios. Un esclavo obedece lo que dice su amo. Y si el amo le decía, inclínate, él tenía que obedecer. Si no, moriría. Así que ellos estaban acostumbrados a rendirle culto y tributo a los dioses egipcios y aún al mismo faraón, que se consideraba Dios. Por más de 400 años ellos habían rendido culto a esos dioses que en realidad no eran dioses, como quedó demostrado. Ellos les han temido y hasta se habían acostumbrado a la adoración a esos dioses. Era algo que ellos hacían por costumbre. Y era una costumbre que seguramente estaba muy arraigada en sí mismos. Y Dios tenía que cambiarle la mentalidad. Por eso es que Dios se presenta y les dice: oigan, no fue ninguno de esos dioses. Miren dónde están ellos. Están derrotados. Quien los liberó fui yo. Yo los liberé de la casa del faraón, de esa condición en la que ustedes estaban como esclavos. He demostrado mi poder. Por eso nuevamente Jen Wilkin dice esto y parafrasea este versículo diciendo lo que significa: yo, el Señor, tu Dios, yo te saqué de Egipto. Y agrega ella esto: el mensaje a los israelitas al pie del monte Sinaí es claro. Antes de poder obedecerme como el Dios de las 10 palabras de vida, deben reverenciarme como el Dios de las 10 plagas de la muerte. Aquel que ha obrado liberándolos ahora debe ser reverenciado. La respuesta requerida también es evidente. Si el Dios que derribó a todos los rivales de Egipto los sacó de Egipto con su brazo poderoso, la única respuesta lógica es obedecer la primera palabra. Obedecer la primera palabra: no tengas otros dioses además de mí. Recuerda cuánto costó liberarte, que tu lealtad sea solo para mí. Eso es lo que Dios está diciendo para su pueblo. Así que la respuesta correcta del pueblo ante las consideraciones que hasta aquí hemos visto, es la obediencia, la lealtad, que deben dejar la idolatría de Egipto. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué es importante esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué Dios plantea esto como el primer mandamiento? Porque tener el concepto correcto de Dios es vital para que como creyentes nos relacionamos correctamente con Él. Tener el concepto correcto de Dios es vital para que como creyentes nos relacionemos con Él. De lo contrario, podríamos estar cayendo en el error de estar adorando un ídolo.
Necesitamos tener un concepto correcto de Dios. Y eso es lo que Dios les está diciendo a ellos cuando les dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy quien te sacó de la casa de servidumbre. Si no tienes claro eso, podrías caer en el error de adorar un ídolo. Ellos salían de Egipto, de una cultura politeísta, de tener muchos dioses, pero iban también a un lugar en donde eran politeístas, donde tenían muchos dioses. Si ellos no libraban su mente de esa idea, llegarían de ser esclavos de Egipto a ser esclavos en Canaán. Y Dios no quiere eso. Dios es la autoridad superior a la cual debemos rendir cuentas y es poderosa para juzgar las acciones de sus criaturas. Por eso queda evidenciado lo que Dios ha hecho allí en Egipto. No es uno de esos dioses egipcios que quiere ser apaciguado, que quiere ser, ¿cómo decirlo? Como temido en el sentido de que tiene control sobre ciertas cosas o ciertas partes de la naturaleza, sino que este Señor que se está presentando aquí en Éxodo 20 es el dueño de toda la creación. No existe otra deidad. Dios no es distante a su pueblo. De hecho, es hermoso leer Éxodo capítulo 3 porque dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Tal vez pareciera como si Dios se hubiera olvidado de ellos por 400 años. No, pero Dios está allí viendo su clamor y está esperando el momento justo para bajar y ayudarlos, para extender su gracia. Dios se está mostrando como el que no cambia. El mismo Dios que se presentó en la zarza, el mismo Dios que descendió a librar de su pueblo, es el mismo Dios que ahora está estableciendo un pacto con ellos. No debería haber la menor sombra de duda, caber la menor duda de que este Dios es poderoso y merece ser honrado y establecer un pacto con Él. Dios libera a su pueblo y el pueblo debe adorarlo por esa salvación. Por eso es que Él se identifica, se identifica como el Redentor y su redención no se llevó a cabo por medio de un representante, fue Él mismo el que lo hizo. Como dice Edmund Cloyney, dice, yo estoy aquí. Eso es lo que Dios les está diciendo. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ahora voy a establecer un pacto con mi pueblo. Lo voy a reclamar como mío. Dice Clowney lo siguiente, este es el tipo de Dios que dice ser en el primer mandamiento, un Dios personal que libera, acompaña y es dueño de su pueblo. Es un Dios personal que libera, que acompaña y que es dueño de su pueblo. Este es el Dios al cual estamos adorando nosotros, como lo cantábamos en esta mañana. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. El Dios que descendió para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Él es el Dios que nosotros estamos adorando. Él es el Dios que se manifestó al pueblo ese día, esa mañana, y de lo cual nos deja evidencia Éxodo capítulo 20. Después de que se ha presentado como un Dios y Salvador, expresa lo que requiere de su pueblo y que conocemos como el primer mandamiento. Este es el primer mandamiento. Lo anterior simplemente ha sido el fundamento para establecer sus mandamientos. Y este es el primer mandamiento. Lo que significa, y que es nuestro segundo punto, una sola prioridad en su vida como pueblo. Una sola prioridad en su vida como pueblo. Ya vimos entonces al Dios, un Dios y Salvador. Ahora veamos una sola prioridad en su vida como pueblo. Y que es nuestro segundo punto. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una sola prioridad en su vida como pueblo. El catecismo de la Nueva Ciudad que hemos usado en otras ocasiones dice al respecto de este mandamiento. ¿Qué es lo que Dios exige en el primer mandamiento? ¿Qué es lo que Dios exige en el primer mandamiento? Que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios y verdadero. Que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que se nos requiere en el primer mandamiento. Y al respecto, los autores del catecismo dicen lo siguiente. El primer mandamiento nos dice que no debemos tener otros dioses fuera de Dios. No debemos tener otros dioses fuera de Dios. Él debe ser el objeto exclusivo de nuestra adoración, el mayor objeto de nuestro amor
y deseo. Eso es lo que nos requiere este mandamiento. Y este mandamiento está dirigido al pueblo. Dios está reunido allí con todo el pueblo, más de 2 millones de personas al pie de la montaña escuchando a Dios mismo hablar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero este mandamiento tiene una particularidad, como todos los mandamientos realmente, y es que está dirigido de manera particular. Miren que no está hablando a vosotros, sino está hablando al individuo. Es una comunidad formada de individuos en la cual cada individuo es responsable de no poseer, no buscar, no desear, no amar, no adorar a nada por encima de Dios. No adorar nada por encima de Dios. Dios no quiere que la lealtad de su pueblo compita con nada en su relación con Él, y que es la tentación en la que aún nosotros como hijos de Dios podríamos caer, de adorar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Ese es el gran riesgo en el que nosotros podríamos estar cayendo. Y esto no significa que haya otros dioses. En realidad no hay Dios fuera de Dios. El mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, el versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Dice la escritura de la siguiente manera: ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mis amados hermanos, este versículo se aplica directamente a nosotros, en el sentido de que el llamado que Dios le está haciendo al pueblo de Israel en esa mañana es el mismo llamado que nosotros tenemos. En otro tiempo nosotros no conocíamos a Dios y servíamos por naturaleza a los que no son dioses. Pero ahora que hemos sido conocidos por Dios, ahora que lo conocemos a Él, es un absurdo volver a esos viejos rudimentos, volver a esas viejas prácticas. Si después de contemplar la obra maravillosa del Señor nos volvemos a esclavizar voluntariamente, estamos haciendo algo que es totalmente absurdo. Dios le está pidiendo por eso a su pueblo que lo elija a Él, que lo adore solo a Él, que le sirva solo a Él. Él no admite rival. No hay nada inclusive que pueda competir con Él. Eso es algo que inclusive dentro de nuestra cultura está muy difundido y que es un error. Pero quiero que mire por favor Isaías capítulo 42, el versículo 8. Isaías capítulo 42, el versículo 8. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. El mismo Señor hablando a su pueblo le dice estas palabras: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. No hay nada que pueda competir con Dios. Él no da su gloria. Él no comparte su gloria porque es exclusiva de Él. Siendo el creador y el dueño de todas las cosas, ¿cómo podría compartirla? Dios no tiene rival. Lo demostró en Egipto al enfrentarse a todos los dioses del panteón egipcio. Dios no tiene rival y no debería tener rival en nuestras vidas tampoco. Y es una idea, mis amados hermanos, que aún nosotros como creyentes tenemos que corregir. En la actualidad hay muchos creyentes que consideran que Satanás es el oponente a Dios como si fuera su igual. Y eso es un error. Dios no tiene rival. Muchas personas piensan en los antónimos de esa manera también con Dios. No, Satanás es un ser creado, pero no puede oponérsele a Dios. Él no entró en lucha como tratando de derribar a Dios. No, cuando ocurrió eso, Satanás fue expulsado. Así que él está vencido. Por eso es que los ataques de Satanás no pueden ser contra Dios. ¿Contra quién son sus ataques? Contra la creación de Dios, contra la corona de la creación que somos nosotros como seres humanos, y particularmente contra los hijos de Dios. Mis amados hermanos, Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros tenemos que estar seguros de con quién estamos. Él es el único que merece nuestros afectos.
Por eso es que no le debemos dar a nada en el cielo ni en la tierra esa promesa de todo nuestro amor, de nuestra veneración amorosa, de nuestra dependencia única al Dios vivo y verdadero. Yo le digo a mi esposa, te amo con todo mi corazón. Pero por encima de mi amor por ella, tiene que estar mi amor por Dios. De hecho, ella es bendecida si yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Así tiene que ser en nuestras vidas, porque Dios no quiere lealtades divididas. No, porque no puede haber nada por encima de Dios. Él no quiere eso. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios es algo que lo ofende, porque estamos colocando dioses delante de Él, cosas que no son Dios, porque no hay nada en lo que se le pueda comparar en poder y en autoridad. Eso es lo que nos está invitando este mandamiento. No hay nada que puedas colocar al lado de mí, porque es que nada se compara a mí. Él es superior, como lo ha demostrado a través de la liberación de su pueblo, y como lo dice Isaías capítulo 45, el versículo 5. Isaías capítulo 45, el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Escuchen nuevamente estas palabras. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de Él. ¿Por qué entonces adorar otros dioses? No hay otros dioses. No hay otros dioses. Israel debía comprender esa verdad y es parte de la identidad que los debía marcar como pueblo. Lo que ustedes seguramente escucharon en el video que compartíamos esta semana acerca del monoteísmo ético. Dios es único. No comparte su gloria. A ese Dios ellos debían rendir culto y tributo y honrarlo solamente a Él. Así que al escuchar estas palabras, el pueblo debía pensar de inmediato, y yo espero que esa sea también su consideración en esta mañana: nuestro Dios es superior. ¿Cómo podría siquiera compararlo con cualquier otra deidad que a la verdad no existe y que la verdad no es nada, como dice el apóstol Pablo? Dios quiere guardar a su pueblo, Dios quiere protegerlos. ¿Y por qué este es nuestro problema? ¿Por qué esto es importante para nosotros, mis amados hermanos? ¿Por qué nosotros en la actualidad, siglo XXI, año 2022, por qué aún debemos considerar esta verdad? Mis amados hermanos, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Romanos capítulo 1 nos dice lo que ocurrió cuando el hombre dejó de darle la gloria a Dios. Romanos capítulo 1, el versículo 23. Romanos capítulo 1, el versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió cuando el hombre dejó de darle la gloria a Dios. Muchas personas dicen que cuando no adoran a Dios, consideran que no están adorando a nadie. No es cierto. G.K. Chesterton decía esto: cuando el hombre deja de adorar a Dios, el problema no es que deja de adorar, sino que llega a adorar cualquier cosa. Llega a adorar cualquier cosa. Y eso es lo que el hombre hizo cuando dejó de darle la gloria a Dios, cuando dejó de reconocerlo. Es nomás dar un vistazo de la historia del pueblo de Israel. Lo que ocurrió con este pueblo cuando dejaron de adorar a Dios, cuando se fueron en pos de sus vanidades, como dicen los profetas, y empezaron a adorar a las imágenes. Empezaron a adorar a la criatura en vez de al Creador, como dice el apóstol Pablo. Ellos terminaron adorando otros objetos y allí vimos su ruina como nación. Nuestro problema en la actualidad, y por eso es que nuestro problema, es que cuando muchos de nosotros pensamos en no tendrás dioses ajenos delante de mí, es que nos imaginamos a esas imágenes como el becerro de oro que el pueblo hizo unos días después en el desierto. O imágenes que se usan para adorar, o como las imágenes que tenían los pueblos paganos para adorar. En realidad, mis amados hermanos, los ídolos caen en dos categorías principales. Dos categorías principales.
La primera, efectivamente, son aquellos objetos que se consideran sobrenaturales. Imágenes de deidades que se suponía tenían control sobre ciertas partes de la naturaleza. Cosas materiales que se adoraban como Dios. Objetos hechos, como dice la Escritura, tallados en madera o en metal. Y sé que lo vamos a estudiar la próxima semana, pero me impacta cómo Aarón, después de que han hecho el becerro de oro, él se excusa. ¿Recuerdan ustedes esas palabras? ¿Qué es lo que él dice? Dice que él cogió el oro, todo el oro que había recogido, lo echó al fuego y salió eso. No, eso fue lo que salió por sí solo. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos tuvieron que darle martillo a eso. Y mis amados hermanos, no hay nada más absurdo que esa adoración a esos objetos. Porque como dice la Escritura, tienen oídos, pero no oyen. Ojos, pero no ven. Manos, pero no palpan. Pies, pero no caminan. Tienen que ser llevados. Esa es la idolatría. Eso es lo absurdo de esa idolatría. Y todos nosotros como creyentes podemos llegar a condenar eso, mis amados hermanos. En muchos lugares podemos ofendernos inclusive en cuanto a eso, como le ocurrió al apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, que estaba asombrado por la cantidad de imágenes y de ídolos y de templos que había en la ciudad de Atenas, siendo una ciudad tan sabia, donde había tanta sabiduría. Y el colmo de la adoración en la que habían incurrido estos hombres es llegar a un lugar, al altar, al Dios no conocido, cuando llegó a este lugar. ¿Y qué había allí? No había nada. Y de ese Dios era que venía a hablar, del que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar yo. Ese es el colmo de la idolatría. Sin embargo, hay otra categoría en la que los ídolos también pueden caer dentro de nuestras vidas. Y que creo que es la que más nos afecta a nosotros como creyentes. Son aquellas cosas materiales, lo que capta nuestra atención, lo que llena nuestro pensamiento, lo que llega a ser nuestra razón de vivir, aquellas cosas sin las cuales creemos no podemos ser felices y que adoramos, sirviendo con nuestro tiempo, con nuestro dinero y nuestro corazón. Lo que es adorado en este caso puede ser bueno en sí mismo, pero se vuelve un Dios cuando absorbe nuestro interés y corazón y le roba el lugar que debería pertenecerle a Dios de forma exclusiva. Eso es un ídolo. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 14 va a hablar acerca de los ídolos que habían corrompido al pueblo. ¿Y saben dónde estaban esos ídolos? No estaban en los templos, estaban en el corazón de ellos. Esos son los ídolos en los cuales nosotros tenemos que trabajar. En la actualidad y en la práctica nosotros nos volvemos politeístas, mis amados hermanos. Nos volvemos politeístas, solo que no colocamos una imagen, sino en muchas ocasiones cosas buenas. Y hacemos un arreglo con Dios que suena algo así como esto: Dios más esto. Tengo a Dios, pero también necesito esto, y tú puedes llenar ahí el espacio con cualquier cosa. Puede ser tu cónyuge, puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu posición, puede ser el dinero, puede ser tu condición física o tu aspecto físico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Necesito a Dios, pero también necesito esto. Y voy a ser feliz cuando tenga esto. Cuando tú empieces a hablar así, mis amados hermanos, cuando tú empiezas a hablar así, hay un ídolo en tu corazón. Has puesto un ídolo delante de Dios. Y como les digo, la lista puede ser interminable y muchas personas inclusive se excusan delante de Dios porque como vienen a la iglesia, porque oran, porque leen la palabra, porque cantan. Esos son los ídolos con los cuales nosotros tenemos que batallar. Sin embargo, la Escritura nos enseña que no es posible nada así por el estilo. Porque es que nosotros somos muy buenos para poner excusas. Es que yo necesito esto, necesito el dinero. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 6, el versículo 24? Dios no acepta esas lealtades divididas. Mateo capítulo 6, el versículo 24. Y eso está en el contexto del Sermón del Monte, hablando acerca de las riquezas.
Mateo 6:24 dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso el mismo apóstol Pablo, cuando habla acerca de las riquezas, habla de que son codicia, y eso es avaricia, y eso es idolatría. Ese amor por el dinero es colocado al mismo nivel de un ídolo. Y es así, mis amados hermanos. ¿Y cómo podemos saber que nuestra lealtad a Dios ha cambiado y que hemos puesto a un Dios en nuestro corazón para competir en cuanto a nuestros afectos con el Dios creador todopoderoso? Los ídolos son evidenciados en nuestra vida cuando enfrentamos las crisis. Allí es cuando nosotros nos percatamos de que hemos puesto un ídolo en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que tenemos un ídolo cuando entramos en una crisis económica, por ejemplo, o en una crisis con nuestra pareja, o con nuestros hijos, o con cualquier circunstancia en la que enfrentemos. Cuando tienes una crisis y tu mundo se derrumba debajo de tus pies, es porque tu lealtad ha cambiado. Y Dios no es lo que te satisface. Lo que tienes es un ídolo delante de ti. Y eso lo vamos a profundizar más la próxima semana cuando hablemos acerca del segundo mandamiento. Porque allí es donde se ejemplifica esto. Sin embargo, es importante que nosotros lo entendamos ahora. Un ídolo es todo aquello en lo que tú depositas tu confianza por encima de Dios. Aquello a lo que le dedicas tiempo, amor y dedicación mayor que a Dios. Por eso la pregunta que debemos hacernos es: ¿adoramos al único Dios verdadero o nos inclinamos a otros dioses? Y esos dioses pueden tomar distintas formas. Si nos quedamos pensando en que esto por eso se limita solamente a esos dioses antiguos, nos estamos equivocando. Estamos limitando nuestro actuar y nuestro vivir y nuestra idea en cuanto a estos dioses de una manera equivocada. Por eso dice el pastor Miguel Núñez lo siguiente: los principales dioses de hoy son más sofisticados. Los principales dioses de hoy son más sofisticados. No se llaman Zeus, Quemos, Moloch, ni nada parecido. Se han solapado bajo un disfraz de la fama, el sexo, el dinero, el poder y otros. Las redes sociales y los medios de comunicación actual facilitan la seducción que en numerosas ocasiones se torna sutil e imperceptible. O sea, expresiones como sabes que lo necesitas. Y allí entonces uno empieza a desear cosas que en realidad no necesita, pero que se han empezado a volver un Dios en nuestras vidas. Debemos ser conscientes de esta realidad, dice Miguel Núñez. Debemos ser conscientes de esta realidad. ¿Somos de la luz o somos de las tinieblas? Estos, hablando acerca de los ídolos, estos han perfeccionado el arte de encubrir su real apariencia. Por eso en ocasiones no advertimos que los adoramos. Ese es el grave riesgo de fallar en el primer mandamiento. Y de no reconocer, no identificar los ídolos que pueden haber en nuestro corazón. En ocasiones no estamos advirtiendo que los estamos adorando. Un ídolo es todo aquello que sustituye al verdadero Dios. Por eso le servimos y le adoramos con la esperanza de que pueda satisfacer, ayudar, sanar, dar fuerza y refugio o solucionar nuestros problemas. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Es que lo único que yo necesito es plata. Mis amados hermanos, cuando alguien dice esas palabras, en el fondo está mostrando el ídolo que hay en su corazón. Porque ¿qué es lo que una persona necesita para enfrentar cualquier circunstancia en su vida? ¿No es Dios mismo? Si Dios es por nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Pablo nunca apeló a plata, a recursos, ni siquiera a fuerza para enfrentar las dificultades. Él siempre apeló a Dios. Él siempre apeló a Dios. Nuestros problemas no se solucionan con plata. No, mis amados hermanos.
Por eso se quebranta el primer mandamiento al sustituir cualquier cosa, lo que sea, por Dios, dejando de amar y obedecer al Creador, porque nuestro corazón se ha entregado a otro interés. Aunque aquí quiero hacer una aclaración, mis amados hermanos, no significa esto que entonces yo no tenga que trabajar, por ejemplo, para obtener recursos. La palabra no me está invitando a eso. Solo que mis afectos, mi amor, no debe estar dividido. Mi amor tiene que ser por Dios, primeramente. No por las cosas materiales de este mundo. Y con este mandamiento, Dios no quiere por eso quitarnos las cosas que nos dan felicidad. Hay cosas en las cuales nosotros somos felices. La familia es algo que nos da a nosotros una felicidad muy grande. Y no significa que si tú amas a tu familia no estás amando a Dios. No, Dios no quiere quitarte esas cosas que te dan felicidad. ¿Sabes qué es lo que te quita la felicidad a ti? Se llama pecado. El pecado es lo que quita la felicidad, no la familia, ni amar a tu familia. Lo que tienes que trabajar es con el pecado de tu vida. Por eso es que Dios quiere que nosotros le amemos a Él primero y por encima de todas las cosas para poder trabajar contra el pecado. Y eso es lo que este mandamiento nos lleva a considerar. Por eso hoy hemos considerado que Dios demanda lealtad al pueblo que ha liberado como una autoridad más alta. Dios es un Dios y Salvador que nos ha dado su ley. Y lo que este mandamiento nos demanda es lo que estamos considerando. Pero ¿cómo más podemos aplicar esta enseñanza? ¿Cómo más podemos aplicar esta enseñanza? Mis amados hermanos, hay varias consideraciones que quiero hacer que nuevamente no son propias, pero que me parecen importantes que ustedes las conozcan. Este mandamiento requiere de nosotros primero una disposición, una conducta adecuadas en la relación en la que estamos con el Señor, como nuestro Dios, como el único objeto adecuado de nuestro amor y el único capaz de satisfacer nuestras almas. Él es el único que es capaz de satisfacer nuestras almas. Y es el único que merece todo nuestro amor. Por eso es que requiere que tengamos un amor por Él más fuerte que todos los demás afectos. Él es la prioridad, como lo veíamos en nuestro segundo punto. Él es la prioridad, tiene que ser la prioridad en tu vida. Y de ahí hacia abajo establece las demás cosas en tu vida. Él es más fuerte que todos los demás afectos, que lo tomemos como nuestra porción más elevada, dice un autor, que le sirvamos y que le obedezcamos. Ese es el anhelo que Él tiene por nosotros. Por eso, un autor, Arthur Pink, dice lo siguiente, que debemos hacer 4 cosas de acuerdo a este mandamiento. Debemos hacer 4 cosas de acuerdo a este mandamiento. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Bueno, la primera es que debemos intensificar nuestra búsqueda de un conocimiento más completo de Dios. Tenemos que intensificar nuestra búsqueda de un conocimiento más completo de Dios, tal y como Él se ha revelado en su palabra, en sus obras, porque no podemos adorar a un Dios desconocido. Y si no podemos adorar a un Dios que no conocemos, ¿cómo vamos a amarlo? Es imposible. Si queremos que Él sea nuestra prioridad, entonces debes conocerlo a Él. Y debes entonces intensificar su búsqueda del conocimiento que tienes de Él. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de la oración, una relación más profunda de comunión con Él. ¿Cómo? A través de la comunión con tus hermanos, de los medios de gracia. El segundo aspecto es que debes amar a Dios con todas tus fuerzas, tus capacidades, que debes ser consciente de un ferviente anhelo por Él. Cada día debes anhelarlo a Él con un profundo gozo, con un santo celo por Él. Así que pregúntate, mi amado hermano, mi amada hermana en Cristo en esta mañana, pregúntate, ¿anhelas al Señor? ¿Anhelas al Señor más que cualquier otra cosa en tu vida? El salmista decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él hace una comparación de un ciervo sediento en el desierto. Una sed profunda. ¿Anhelas así a tu Señor? ¿Anhelas así a tu Dios? Porque solo así entonces Él será una prioridad en tu vida.
Pink dice lo siguiente: el temor de Dios como un tercer aspecto, el temor de Dios que consiste en un temor reverencial por su majestad, una reverencia suprema por su autoridad y un deseo por su gloria, así como el amor de Dios es el motivo fuente de la obediencia, el temor de Dios es el gran disuasivo de la desobediencia. Mientras el amor por Dios es la fuente, motivo de la obediencia, el temor de Dios es el gran disuasivo de la desobediencia. Pero no es ese temor de miedo que muchas personas pueden llegar a pensar que deberíamos tener por nuestro Señor. No, no es ese temor. Es ese temor de respeto que tú sientes por alguien que sabes es mucho más grande que tú. Aquel que merece ser adorado. Que apenas tú lo contemplas en las Escrituras o como lo hemos estado cantando nosotros y consideramos con seriedad sus palabras, entonces sentimos ese temor reverente. Mis amados hermanos, a la verdad no hay mayor disuasivo para enfrentar el pecado que ser conscientes de la realidad de la presencia de Dios, de conocer sus atributos. Él es omnipresente. Cuando tú estás pecando, Dios está allí viéndote. Eso debería producir en nosotros un temor reverencial que nos evita desobedecer su ley, que nos evita hacer lo malo delante de sus ojos, porque no queremos ofenderle a Él, porque como le amamos, buscamos agradarle. Un cuarto aspecto, dice Pina, es la adoración a Dios de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo con sus mandatos. Sus principales ayudas son nuevamente el estudio y la meditación de la palabra, la oración y la puesta en práctica de lo que Él enseña. El estudio y meditación de la palabra, la oración y la puesta en práctica de lo que Él enseña. Esa es la forma en la que nosotros debemos actuar de acuerdo a este mandamiento. Pero hay un aspecto más también que debemos considerar, y es cómo este mandamiento se relaciona con el Evangelio. Cómo este mandamiento nos muestra el Evangelio. Mis amados hermanos, necesitamos de un Salvador para ayudar a vivir este mandamiento. Martín Lutero, en su exposición sobre los 10 mandamientos, afirma lo siguiente. Él hace este llamado en Éxodo capítulo 23, no tengas otros dioses además de mí. Pero hay un llamado en la Escritura y es el llamado a creer solamente en Jesús para nuestra justificación, que es expresado en Romanos capítulo 3 y capítulo 4. La justificación que solamente podemos tener por la fe en Jesucristo. Y eso, según Martín Lutero, en esencia son la misma cosa. Dice él, decir que no debemos tener otros dioses fuera de Dios y que no debemos tratar de alcanzar nuestra salvación sin Cristo son básicamente lo mismo. Ahora bien, esta es la obra del primer mandamiento que dice, no tengas otros dioses además de mí, que significa, porque solamente yo soy Dios, colocarás toda tu seguridad, toda tu confianza, toda tu fe en mí únicamente y en nada más. Toda tu fe, toda tu seguridad, toda tu confianza en mí únicamente y en nada más. Cualquier cosa que busquemos, más de lo que buscamos a Cristo para dar sentido, aceptación, gozo, significado, esperanza y seguridad a nuestras vidas, es un Dios. Es un Dios que hemos puesto delante de nuestro Dios. Lo que adoramos, servimos y dependemos de Él con nuestra vida y corazón, eso es un Dios. Por eso Tim Keller lo explica así. En general los ídolos pueden ser cosas buenas. La familia, los logros, el trabajo, la carrera, el romance, el talento, etc. Incluso aún el ministerio cristiano. Mis amados hermanos, como pastores, nosotros podemos idolatrar el ministerio. Y necesitamos también ser conscientes de eso. Todas estas cosas que hemos convertido en las cosas supremas que nos dan significado y gozo que necesitamos, eso es un Dios. Tenemos que prestar atención. Estas cosas nos empujan al borde del abismo porque hay que tenerlas. Mira todo el esfuerzo que tú estás haciendo para lograr ciertas cosas en tu vida. Porque tal vez allí haya identificado un Dios. Y una señal de idolatría, de la presencia de idolatría, es esa ansiedad que se viene a tu vida cuando este tipo de cosas fallan. La ira, la frustración que sientes cuando los ídolos que has
puesto en tu vida se desbaratan. A perder algo nos puede entristecer a nosotros. Hay cosas que nosotros amamos y que cuando las perdemos nos entristecen. Pero perder un ídolo, cuando un ídolo falla, el que ha idolatrado eso queda devastado. Y eso podemos verlo de muchas maneras en nuestras vidas. La historia reciente de nuestro país es un claro ejemplo de eso. ¿Cuántas personas no pusieron su confianza en las pirámides, por ejemplo? Por amor al dinero. Porque pensaron que el dinero era la respuesta que ellos necesitaban. Y cuando todo este sistema cayó, mis amados hermanos, ¿cuántas personas no perdieron incluso la razón? Algunos hasta se quitaron la vida. Y eso porque habían puesto su confianza y su seguridad en estas cosas y no en Dios. Y muchos cristianos lo hicieron también. Y en otras cosas, mis amados hermanos. En la seguridad que te puede dar un trabajo, en la seguridad que te puede dar una relación, en la seguridad o en la confianza que tú tienes en tus hijos. Tantas cosas que pueden ser dioses en nuestras vidas. Todos nuestros pecados, de hecho, mis amados hermanos, y eso es un aspecto muy importante que nosotros debemos considerar porque aquí también se revela el Evangelio. Todos nuestros pecados empiezan en esencia cuando faltamos a este mandamiento, cuando faltamos al primer mandamiento. Por eso Lutero decía que nunca faltaremos a uno de los mandamientos a menos que empecemos a quebrantar el primero. No vamos a faltar a ninguno de los otros mandamientos a menos que quebrantemos el primero. No mentimos, no cometemos adulterio, ni robamos a no ser que primero hagamos que otra cosa sea más fundamental para nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra identidad que Dios. Por eso cuando mentimos, cuando usamos la mentira, cuando pensamos en nuestra reputación, cuando nos interesa el dinero o lo que sea, en ese momento es más esencial para nosotros porque nos está dando sentido de identidad, nos da felicidad, tal vez nos está haciendo sentir importantes. Y eso está por encima en muchas ocasiones del amor que podemos llegar a sentir por Cristo. Si hacemos, por ejemplo, trampa en algo, el dinero, por obtener dinero, por obtener posesiones, o por tal vez una condición o comodidad en nuestras vidas, esto tal vez se ha vuelto más importante para nuestro ser, porque nos da valor de lo que debería ser Cristo. Y que como creyentes nosotros debemos tener seguridad de nuestra identidad en Cristo. Así que mis amados hermanos, poner dioses delante de Dios, la idolatría, es también la raíz de todos los demás problemas y pecados. Piensa en qué estás amando más que a Dios que te esté llevando a fallarle a Él. Porque estás amando más esas cosas que a Dios mismo. Ese es el principio de todos nuestros males. Si la raíz de todo pecado es la idolatría, y la idolatría es un fallo en buscar a Jesús para nuestra salvación y justificación, la raíz de todo pecado es no creer el mensaje del Evangelio de que Jesús y solamente Jesús es nuestra justificación, salvación y redención. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para vivir vidas piadosas? La solución no es simplemente hacer las cosas correctas, mis amados hermanos. La solución es aplicar el Evangelio a los ídolos que hay en nuestro corazón. Es mirar a Cristo y verlo a Él como algo más valioso que cualquier otra cosa. Mis amados hermanos, nosotros pensamos en las posesiones de esta tierra y cuántos no quisiéramos, mi mamá siempre bromea diciendo esto, que si ya se ganó el baloto. Porque piensa que esa cantidad de dinero va a ser la solución a nuestros problemas. Pero leí y le comentaba algo a Mari que me impactaba esta semana. Hablando acerca de la descripción tan gloriosa que nos da de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. ¿Ha leído usted de eso en Apocalipsis? Esa ciudad descrita en calles de oro, las puertas con perlas. Esa ciudad que es maravillosamente descrita con todas las riquezas y
todo lo que a lo que nosotros le damos valor de este lado de la eternidad. Y nosotros decimos, wow, ¿cómo será esa ciudad? Pero ¿saben lo que realmente significa? Para nosotros aquí el oro tiene mucho valor porque es escaso. No es fácil conseguirlo. Lo mismo los diamantes, las joyas. Si nosotros encontráramos oro en las calles, créame, el oro perdería su valor porque es un objeto común. El oro es valioso porque es precisamente, no es común conseguirlo. Eso es lo que le da su valor. Lo mismo a las joyas preciosas. Los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, todos esos son piedras preciosas que no son fáciles de conseguir, son escasas. Eso es lo que les da su valor. Pero cuando yo leo la descripción en Apocalipsis de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, yo encuentro todo eso de manera común. De hecho, yo hacía la comparación en la época de Salomón. La plata se había vuelto tan común que era como las piedras en las calles, dice la Escritura. Mis amados hermanos, aquello que aquí en esta tierra, de este lado de la eternidad, nosotros le damos valor, en el cielo no va a valer nada, porque es común. ¿Y cuántos de nosotros o cuántas personas de este lado de la eternidad no le han dado toda su vida a obtener esas cosas, pensando que allí está su seguridad, su bienestar? Cuando de ese lado de la eternidad, cuando estemos allí, eso no va a valer nada. Porque lo valioso, lo hermoso, lo precioso va a ser estar en la presencia de aquel Dios que no tiene competencia, del Dios creador y todo suficiente, un Dios y Salvador que ha dado su ley y que nos enseña su ley para que nosotros le amemos. No hay valor más grande que nuestro Dios. No hay lealtad dividida con nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que necesitamos aplicarle el evangelio a nuestros ídolos, identificarlos y derrotarlos a través de la palabra del Señor. Que Dios sea tu mayor valor, que conocerlo a Él sea lo más valioso. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando eso sea el motivo de tu vida, lo demás sin valor será, como lo cantábamos nosotros en la última canción. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¿Y sabes por qué va a ser eso? Cuando tú fijes tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Solo en Él. Y lo demás va a ser sin valor. Ya no será un ídolo en tu vida. Nuestros fracasos en la justificación genuina proceden entonces generalmente del fracaso de regocijarnos en nuestra justificación en Cristo. A veces no disfrutamos nuestra condición como creyentes. Somos como el pueblo de Israel, ¿sabe? Dios los ha liberado, Dios los ha sacado de la esclavitud. Ellos van rumbo a la tierra prometida y ellos empiezan a quejarse. Ay, Señor, no tenemos comida. Ay, Señor, y empiezan a fijarse en lo de este lado. Y Dios le responde, y otra vez lo mismo. Un ciclo interminable de la evidencia de que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Solo Dios es suficiente, solo Cristo es suficiente para nuestra santificación, para nuestra justificación. Nunca cambiaremos a menos que afrontemos la forma en que nuestros corazones se resisten al Evangelio del Señor y siguen sus proyectos de autosalvación a través de la idolatría, dice Timothy Keller. Nunca cambiaremos a menos que afrontemos la forma que nuestros corazones se resisten al Evangelio y siguen sus proyectos de autosalvación a través de la idolatría. Por eso, creyente que me escuchas en esta mañana, creyente que me escuchas en esta mañana, acude al Padre solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Pide perdón a Dios por haber quebrantado este mandamiento. Pídele a Dios que te ayude a identificar los ídolos que hay en tu corazón. La Escritura nos muestra que después de que Jacob ha tenido el encuentro con su hermano y va a la tierra en la que el Señor le va a establecer, o donde va a estar, llega un momento en donde Dios le dice, tienes que limpiarte de los ídolos. Límpiense de esos ídolos, límpiense de todas aquellas cosas.
Y ellos tienen que sacar toda esa idolatría que han traído y tienen que enterrarla. Mis amados hermanos, alguien dijo que a los ídolos en nuestra vida hay que matarlos. No los puedes esconder, no los puedes quitar, tienes que matarlos en tu vida. Pídele al Señor que te ayude a identificar los ídolos que hay en tu corazón para que puedas matarlos. Pide perdón al Señor y Él te dará perdón. Acude a Él porque Él cumplió perfectamente este mandamiento. Dice la palabra del Señor que Él cumplió perfectamente este mandamiento. Juan capítulo 14, el versículo 31, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 14, el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. ¿Quién ama al Padre? El Hijo lo amó. Y en Juan capítulo 15, el versículo 10 dice la palabra del Señor, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cumplió perfectamente los mandamientos. Ve a Él para que te ayude a cumplirlos también. Y si estás sin Cristo en esta mañana, tu condición es la de un esclavo. No como los israelitas en Egipto, sino como dice la Escritura, en tus delitos y pecados, en esos delitos y pecados de los ídolos que también has amado, porque has amado más a este mundo que al Dios que lo creó. Has amado a las criaturas y a la creación antes que al Creador. Pero si hoy oyes la voz de Dios por medio del Hijo que te llama a salir de esa esclavitud, tendrás la libertad de tu alma y tus afectos, de modo que podrás amar al Padre por encima de todas las cosas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga su palabra.